Vamos a tomar contacto de inmediato con Miguel Ángel Araya. Miguel Ángel, te escuchamos. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días, Tomás, Katy, auditores. Claro, porque se busca abogado podría ser la frase que destaque en el estado de WhatsApp, quizás, de la ministra Ángela Vivanco, luego de que ayer se conociera no solo la apertura del cuaderno de remoción en su contra, sino que además el inicio de una indagatoria penal por algunos de los hechos que fueron dados a conocer el día de ayer por los ministros y ministras de la Corte Suprema en voz del presidente de esta institución, Ricardo Blanco. Se trata de la primera víctima que se cobran los chats de Luis Hermosilla al interior de la Corte Suprema, considerando que la ministra que integra la tercera sala del máximo tribunal fue suspendida de forma cautelar, de forma preventiva, hasta que se resuelva el proceso iniciado en su contra y que fue votado por unanimidad de los 16 ministros que ayer compusieron el Pleno, un pleno extraordinario, una instancia que se llamó desde el propio presidente de la Corte Suprema y que se realizó a las 8:30 de la mañana. ¿Juráis o prometéis cumplir en el ejercicio de vuestro cargo con lo que establece la Constitución política y las leyes de la República? Le preguntaba el 8 de agosto del 2018 el expresidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, a la ministra Vivanco, que le respondía sí. Juro, cuando se le tomaba entonces ese juramento a la abogada que hoy se encuentra en el ojo del huracán. Un compromiso, un juramento que al parecer, a raíz de los antecedentes que ha denunciado la propia Corte Suprema, no se habría cumplido. Cual primeriza que llegaba con buenas intenciones a integrar el máximo tribunal del país, la ministra Ángela Vivanco daba a conocer sus prioridades en el cargo, destacando sus propias palabras, y dando a conocer que uno de sus factores más importantes sería la independencia judicial. Escuchamos las palabras de Ángela Vivanco cuando asumía en el 2018 como ministra de la Corte Suprema. Yo creo que las complejidades tienen que ver con el derecho vigente, que tiene sus ciertas singularidades y dificultades, y yo creo que desde ese punto de vista, lo que yo espero es que, por supuesto, cualquier dificultad que se produzca desde ese punto de vista se pueda solucionar. Pero yo creo que esa es la voluntad que siempre ha habido, que haya una adecuada independencia del Poder Judicial, pero también un buen diálogo con los demás poderes del Estado. Tras un pleno extraordinario de casi 3 horas, los ministros y ministras de la Corte Suprema resolvieron de forma unánime abrir un cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco a raíz de diversos antecedentes recopilados en su contra, entre ellos los chats que mantuvo por años con el abogado Luis Hermosilla, hoy formalizado y en prisión preventiva por el denominado caso Audio. Los mensajes dados a conocer por el medio Ciper Chile demuestran la estrecha relación y gestiones que habrían realizado el polémico penalista de la Plaza Santiaguina para que Ángela Vivanco llegara hasta la Corte Suprema, además de supuestos favores que se habrían pagado una vez ya estando en el cargo por parte de la ministra. Según calificaron los propios magistrados del Pleno, los antecedentes conocidos tanto por la Comisión de Ética del Máximo Tribunal como también dados a conocer por la prensa son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. La ministra Vivanco estará suspendida mientras continúe abierto este proceso en su contra, según detalló el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. B. Atendida la gravedad de los hechos expuestos precedentemente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Acta 108/2020, se dispone desde ya la medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministra de la señora Vivanco Martínez durante la tramitación del cuaderno de remoción. Fueron en total 6 puntos los que motivaron la apertura del cuaderno de remoción, que podría terminar en la destitución de la ex vocera del máximo tribunal. ¿Cuáles son estos puntos? Y ponga atención a lo siguiente. El primer punto, interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional, además de los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón. Ese es el primer punto. El segundo punto indica irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Velaz Movitec S.p.A. con Codelco, un caso bastante importante. Tercer punto, intervención en nombramiento de ministros y ministras de Cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio. Y es acá cuando empieza a aparecer entonces quien fue formalizado hace pocos días por el caso Audio, Luis Hermosilla. Cuarto punto, intromisión en causas en tramitación y en la integración de las salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio. Es decir, se ponían de acuerdo para integrar salas a conveniencia del abogado.
abogado. Quinto punto, entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de esta Corte antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado, es decir, a Luis Hermosilla. Antes que se dictara una sentencia y se notificara a las partes, es decir, a los intervinientes de un caso, la magistrada Ángela Vivanco habría dado recomendaciones y consejos al abogado Luis Hermosilla previo a que las demás partes tuvieran esa misma información. Por lo tanto, acá estamos claramente ante una desigualdad de armas. Sexto punto, concertación con el abogado ya referido, Luis Hermosilla, para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses. Esos son los 6 puntos que se le están acusando por parte del Pleno del máximo tribunal de nuestro país a la ministra Ángela Vivanco y que motivaron a la apertura de este cuaderno de remoción. Son algunos de estos mismos puntos, a raíz de los antecedentes recopilados también por la Comisión de Ética, que permitieron la apertura de una arista penal por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación que podría haber cometido la ministra en lo que se denominó el caso Muñeca Bielorrusa. El fiscal nacional Ángel Valencia designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, misma que lleva la indagatoria en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, para dirigir esta investigación por diversas irregularidades que se habrían cometido tanto en la tramitación como también en el conocimiento de un recurso de protección presentado en la Corte Suprema cuando provisoriamente presidía dicho tribunal la ministra Ángela Vivanco Martínez. El caso se trata de un supuesto incumplimiento de un contrato que alegaba Codelco respecto del consorcio Velaz Movitec S.p.A., una empresa bielorrusa. El abogado socio del estudio Cádiz y experto en proceso penal, Diego Izquierdo, sostuvo que a pesar de que se puedan identificar responsabilidades administrativas a raíz de este cuaderno de remoción abierto por parte de la ministra Vivanco, será importante revisar en la arista penal si existe estos delitos o si hay una posible prescripción de ellos. Es importante tener presente que la responsabilidad administrativa no supone necesariamente tener responsabilidad penal. Por lo tanto, con independencia del resultado del cuaderno de remoción, habría que verificar la naturaleza de los hechos. Si pudieran constituir delito, además, habría que ver si la responsabilidad penal se encuentra prescrita, según si el hecho constituyera crimen o simple delito, y el tiempo transcurrido desde su comisión. Tan fuerte fue el movimiento que remeció ayer los cimientos del Poder Judicial que los actores de este sistema comenzaron a presentarse en los pasillos de los tribunales de justicia para entregar sus propias apreciaciones de este caso, lanzar sus críticas y también proyectar lo que ellos les gustaría que se formase al futuro a partir de este caso. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, Alejandro Vera, solicitó al máximo tribunal que se realice una investigación exhaustiva que determine posibles responsabilidades de ministros como también de funcionarios del Poder Judicial. El escrito, en resumen, pide que se haga una investigación exhaustiva y se exijan todas las responsabilidades, tanto a ministros, a ministras, como a funcionarios de la excelentísima Corte Suprema, que puedan verse involucrados en los hechos que se dieron a conocer el día de ayer. El presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, sostuvo que los ministros de la Corte Suprema deberían ser susceptibles, al igual que todo funcionario, a un sumario administrativo y no simplemente a la inspección realizada por el Comité de Ética. No hacemos distinción. Nosotros estamos muy claros que la Comisión de Ética no puede ser un organismo autónomo a lo que señala el Código, que es el sumario administrativo. Para nosotros, efectivamente, el sumario administrativo es la norma, y lo dijo también incluso el exministro Huica por ahí en una entrevista. Efectivamente, el sumario administrativo tiene que ser para todos los miembros del Poder Judicial, incluso ministros de la Corte Suprema. Y usted se puede estar preguntando ahora mismo, pero ¿por qué no destituir directamente a la ministra Ángela Vivanco si los antecedentes que se tienen son tan contundentes para lanzar estas 6 acusaciones en su contra? Cabe señalar que la decisión adoptada ayer por el Pleno es una de las más extremas incluso, ya que se... Por el cuaderno de remoción, lo que podría dar luces de la solidez de los antecedentes que obran en poder de la Corte Suprema. El académico y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, Luis Bobadilla, explicó cómo funciona la institución a través del cuaderno de remoción y el por qué es un paso necesario durante este procedimiento.
Llama cuaderno de remoción porque por regla general los ministros de la Corte Suprema, de Cortes de Apelaciones y jueces en general del Poder Judicial son inamovibles de sus cargos. Se abre un cuaderno de investigación, se incorporan los medios de prueba, se le da la oportunidad al acusado de defenderse y posteriormente la Corte Suprema con la mayoría de sus miembros decide si remueve o mantiene al juez. En el Colegio de Abogados también reaccionaron a esta polémica, indicando que los graves hechos recién conocidos generan razonable desconfianza en el actual sistema de nombramientos de ministros y ministras del Poder Judicial, lo que da cuenta de la urgente necesidad de mejorar los procedimientos y la legislación actual sobre esta materia, de modo de transitar a un sistema que otorgue mayores garantías de transparencia, independencia y probidad y de esa forma no deje espacios a suspicacias. El organismo se reunió de hecho ayer con el Ejecutivo a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, para comprometerse en la elaboración y en el avance de un proyecto para el cambio en el sistema de nombramientos actual que opera en el Poder Judicial. Cabe señalar un proyecto que ya venimos escuchando hace varios meses atrás y que se espera que se ingrese, al menos el proyecto que está preparando el Ejecutivo, el próximo mes de octubre. Fuentes del círculo cercano a la ministra Ángela Vivanco informaron que ella no va a renunciar. Ustedes ya lo comentaban, probablemente no se puede renunciar por los estatutos, por las normas, debido a que ella ya se le abrió un cuaderno de remoción, pero sin embargo ella ha manifestado que tampoco va a renunciar o no tiene al menos ese interés en renunciar al Poder Judicial, que se defenderá con todas las herramientas que le confiere la ley. Sin embargo, apuntaron que se encuentra en una posición desmejorada. Esa habría sido la palabra que utilizó, pues desconoce el detalle de los cargos dictados en su contra. Por lo anterior, requerirá formalmente copia del expediente elaborado por la Comisión de Ética. De la misma manera, solicitará copia de los chats en los que se basó el reportaje de Ciper Chile, pues no los posee en su teléfono móvil. Esa es la situación actual de la ministra Ángela Vivanco, que a contar de ayer tiene 20 días para entregar un informe al Pleno de la Corte Suprema explicando cada uno de los puntos que se le están acusando y dando su propia versión de los hechos. Catherine Tomás. A ver, mira, varias cosas. Yo creo que naturalmente que los jueces no pueden pronunciarse sobre esto porque estarían, si es que les toca ver el recurso, estarían opinando sobre un tema que tienen que resolver posteriormente. Pero ¿qué va a pasar con los fallos en que participó Ángela Vivanco? Hay un recurso disponible, hay un recurso de revisión, pero tiene que proceder en condiciones muy específicas. ¿Hay un recurso de nulidad? Es una pregunta que nos hacemos, porque si la Corte Suprema estima que podría haber habido en algunos casos, no en todos, una injerencia indebida por parte de Ángela Vivanco o que estaba en concomitancia con alguien, ¿qué va a hacer la Corte Suprema respecto de esos fallos? No creo que vengan a decir cosa juzgada. Creo que la cosa juzgada se empieza a caer. La cosa juzgada tiene un sentido, en el sentido de que tiene que en algún momento terminar un juicio. Y un juicio termina porque no hay recursos pendientes, o porque habiendo recursos pendientes no se ejercieron en tiempo determinado, dentro de plazo. Y termina el juicio. Esa es la cosa juzgada. Se acabó la discusión. Pero acá, ¿se podrán aplicar esas normas frente a todo esto? Ahora, eso siempre condicionado a solicitud de las partes, ¿no? Sí. Sí. Claro. Si no... No, claro. No va a ser la misma Corte la que va a hacer una revisión completa. No. Eso por una parte. Lo segundo... el plazo para la remoción yo creo que puede ser rápido, porque imagínate, responden 20 días. Teniendo esa respuesta... Días corridos, ¿ah? ¿Ah? Días corridos. Días corridos, sí. Responde y guillotina. Guillotina judicial estoy hablando. O sea, esto puede ser rapidísimo. Y después de eso, defensa ante el Ministerio Público, una defensa meramente penal. Ahora, no se descarta que podría haber juicios civiles también, pero eso es otra cosa, tendría que interponerlo a alguien, etcétera. Yo creo que eso es lo que viene. ¿Se conversó ayer, Miguel Ángel, en pasillo de los tribunales acerca de un plazo en que esto debiera estar resuelto?
Sí, plazo yo creo que es dentro de un mes al menos lo que conversamos con algunas fuentes de la radio, porque consideremos que son 20 días que se tiene que ingresar este informe dando respuesta a cada una de las acusaciones y posteriormente viene alegatos. Ella va a tener que alegar frente a sus colegas. En medio del pleno en la Corte Suprema se realizarán los alegatos respecto de estas acusaciones de las que se le está apuntando, los 6 puntos que se detallaron ayer por parte del ministro Ricardo Blanco. Cabe señalar que eso es información recopilada tanto por la Comisión de Ética como también por lo que ha salido en los medios de prensa. Mucha gente criticó en su minuto, no, es que la Comisión de Ética finalmente no tendrá resultados, es una instancia sin mayor relevancia desde el punto de vista legal, no tiene sanciones, pero acá vemos que finalmente la recopilación de estos antecedentes, porque varios de los puntos participaron testigos, incluso, por ejemplo, el abogado que llevaba el caso de Codelco, en esto que se ha denominado el caso muñeca bielorrusa, participó de la Comisión de Ética, fue a testificar y ahora vemos los resultados de esto. Por lo tanto, quizás no era tan mala idea reactivar la Comisión de Ética al interior del Poder Judicial. Claro, pero... A ver, hay varias denuncias en la Comisión de Ética. O sea, sí. La Comisión de Ética está con harto trabajo. Ahora, yo creo que no van a alegar no va a alegar ella, no se va a autodefender, va a ser el abogado que designe. Ojo con eso, ¿eh? O sea, ella va a designar, y ayer estaba ya sondeando abogados, se hablaba del abogado Manrique, por ejemplo, en materia penal, y por lo tanto ella no va a alegar, ¿eh? Ojo. Juan Carlos Manrique o Guillermo Osorio también. Eso en la parte de la remoción. Exacto. Guillermo Osorio, Juan Carlos Manrique es en materia penal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso serían los abogados de Vivanco. Habrá que verlo, hay que otorgar patrocinio y poder, falta todo eso, falta la formalidad. Oye, Miguel Ángel, a ver, hay varios trascendidos, ¿no?, en torno a la relación de la ministra Vivanco con sus pares, que comenzaron a quedar claro para todos los demás, porque ahí en pasillos de tribunales lo tenían claro, pero para todos los demás, los que no vamos siempre, los que estamos viendo desde afuera, han quedado más en evidencia desde este paso a la Comisión de Ética, la reactivación de la Comisión de Ética, de la que nos sorprendimos tanto en su momento por esas conversaciones de su pareja con el fiscal de Aysén, Carlos Palma, en donde él supuestamente le ofrecía un posgrado pagado, la Fiscalía Metropolitana, Oriente, en fin. Pero hay malas relaciones en general de la ministra Vivanco con sus pares que ahora podrían también estarse cobrando. Yo creo que sí. La respuesta podría ser sí. La tensión al interior del Pleno de la Corte Suprema, recordemos que viene, al menos en el último tiempo, desde el caso Lexus. Ahí podríamos decir que hubo un quiebre al interior de las relaciones de los ministros, formándose incluso como, podríamos decir, bandos, si se les quiere llamar así, porque recordemos que cuando se reactiva la Comisión de Ética, sale el ministro Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, a dar un punto de prensa acompañado de todos los ministros del Pleno que apoyaron esta decisión. Y habían varios rostros que no estaban en esa instancia. Por ejemplo, una de ellas, la ministra Vivanco. También habían demás ministros que no participaron durante ese punto de prensa, durante esa declaración, cuando se confirmó la reapertura de la Comisión de Ética, pero... claro, se habla de al menos roces. Recordemos también esta frase que se lanzó en algún minuto, que conocimos a través de filtraciones finalmente, porque lo que se habla dentro del Pleno de la Corte Suprema no queda registrado, simplemente lo saben los ministros que están ahí. Lo que queda registrado es lo que se resuelve al interior del Pleno. Pero recordemos las palabras de la ministra Letelier cuando dice: ¿acaso acá todos fuimos escogidos por el Espíritu Santo?, cuando estábamos en medio de la discusión por estas influencias en los nombramientos. Por lo tanto, sí, yo creo que hay roces al interior, hay diferencias de opinión en cómo se han tomado los casos, pueden haber críticas a las personas que les gusta más aparecer en los medios, hay ministros que son más recatados, que no les gusta dar tanta declaración a la prensa. De hecho, ayer costó mucho que luego de esta decisión los ministros se refirieran al caso, sobre todo considerando que la ministra Melo, la vocera de la Corte Suprema, tampoco está con vacaciones ya desde hace una semana. Por lo tanto, costó bastante recoger impresiones sobre lo que se resolvió. Claro, lo que pasa es que uno podría ser medio mal pensada y pensar que esa
mala onda, ¿no? Como estos resquemores, ¿no?, que hay con la ministra Vivanco de sus pares son porque hace lo que hace, de la forma en que llegó, etcétera, que sería como bueno de pensar, o porque expuso, porque cayó finalmente dejando en evidencia lo que sucede ahí, que quizás muchas más también han incurrido en lo mismo. Quizás por ahí pasa también esa mala onda que hay entre medio de ellos, entre ellos. Bueno, la mala onda. Mira, viene de afuera. Sí, viene de afuera. O sea, hay una diferencia entre los abogados que se integran y los que han seguido la carrera judicial y los que han convivido ahí toda la vida y que conocen ciertas prácticas y cierto tipo de cosas. Mira, estamos atentos al nombramiento de abogado. Yo tengo una duda, no sé si se va a integrar el Consejo de Defensa del Estado, alguna querella contra Ángela Vivanco por el caso bielorruso. Ojo con eso. De momento no se ha conocido nada, Tomás. No sé. Lo que sí, Codelco dijo que iban a poner a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes sobre este caso, todo cómo se obró durante esta tramitación de este recurso que fue presentado en contra de esta empresa. Cabe señalar que esto también ha causado polémica porque muchos dicen que esto se debía llevar por una causa civil y termina y llega hasta la Corte Suprema con movimientos en las salas. Y entonces, y ahí es para que la gente lo pueda explicar. Hay ministros que están dedicados a una sala. Cuando se habla de la sala penal, se habla de la sala civil, etcétera. Y entonces son los ministros que acostumbran a trabajar o a integrar esas salas. Y en este caso hubo un movimiento ahí para que la ministra Vivanco integrara la sala que iba a revisar esto. Por lo tanto, ahí está la irregularidad, ahí está las conversaciones que se tuvieron detrás de esto. Por lo tanto, hay mucho que saber. Vamos a conocer la versión de la ministra Vivanco en 20 días, por lo menos. Eso es lo que se dio como plazo. Puede que lo ingrese incluso antes, pero vamos a ver cómo continúa avanzando este caso. Oye, ¿y ella estaba con permiso para actividades, comisión de servicio, algo así, o permiso personal? No. Lo único que se nos comentó es que ella se solicitó un permiso la semana pasada para este día lunes y para el día viernes. No son días de licencia ni de vacaciones, sino permisos administrativos que se había pedido para este día lunes para ausentarse, pero en caso de que no estuviese suspendida, hoy día tenía que volver a sus funciones, pero ya sabemos lo que se decidió ayer y ya quedó suspendida y por lo tanto no la veremos, yo creo, en los próximos días en los pasillos de los tribunales. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días.